Piensas acerca del muro que quiere construir Donald Trump? Bueno, yo creo que cada gobierno es libre de hacer lo que quiera dentro de su territorio. Y en el caso de Donald Trump, bueno, es una prerrogativa que tiene como presidente de Estados Unidos. No hay que olvidar que ya hay más de 1,000 kilómetros construidos de muros. Si tú cruzas a McAllen, Texas, verás del lado derecho el muro que ha construido ya la administración. Entonces, este es un proyecto que nace desde la administración de Bush, y continúa con Obama y siguen trabajando, ¿no? Siento que fue un recurso que le valió el aplauso de sus compatriotas en cuanto a obtener votos para la presidencial, y le fue bien, ¿no? Pero mientras él no quiera invadir nuestro espacio, nuestro territorio, que haga en su espacio lo que quiera, porque finalmente es su libertad, su autonomía. Un poquito con esta pregunta, ¿crees que realmente afecta a los mexicanos o bueno, nos hacemos mucho del rogar desde su campaña, no del rogar, sino como que nos hacemos la víctima desde su campaña que dijo del muro? Todos los mexicanos han estado, no, ¿por qué quieres construir un muro? ¿Crees que realmente es algo que nos afecte? Porque digo, yo sé que hay una frontera que está patrullada y siempre ha sido así, entonces no sé si realmente es algo que... Mira, Estados Unidos tiene un muro tecnológico con quienes hemos vivido en frontera. Yo tuve oportunidad de radicar en Nuevo Laredo. Ellos tienen un control muy estricto de la frontera y no significan paredes, no significan cercas. Es un muro tecnológico que se hace a través de rayos infrarrojos y que se hace desde satélites. O sea, ellos, cuando tú trabajas alguna nota, ojalá que algún día pudieran ustedes hacer un reportaje con la patrulla fronteriza, te vas a dar cuenta de todo el equipo que traen. Por ejemplo, alguna vez tuve oportunidad de recorrer la zona de Nuevo Laredo hacia Laredo, Texas, y recorrimos todos los patios de ferrocarril del lado estadounidense, en Laredo, Texas, y me decían los agentes de la patrulla fronteriza, mira, aquí están las huellas y ahí hay personas escondidas detrás de esos arbustos. O sea, son gente experimentadísima para localizar indocumentados. Y también traen equipos especiales en sus camionetas. Y hay cercas ya con ojos avisores electrónicos que les indican dónde están los flujos, ¿no? Entonces no es fortuito que hayan comenzado en un lado de Texas donde resulta hasta cierto punto accesible el terreno para poder cruzar hacia Estados Unidos. Entonces siento que esto es más bien un recurso político y está bien, en campaña se vale, ¿no? Lo que no se vale es ejercer esta presión sobre los seres humanos, que al final de cuentas a mí en lo personal me molesta mucho que se mencione a las personas como ilegales, porque el ser humano pues per se no es ilegal porque pertenecemos a esta tierra. Así estemos en Finlandia, o estemos en Brasil, o estemos en un pueblo en México, en un pueblo de Estados Unidos, no somos ilegales per se, somos indocumentados o irregulares de acuerdo a reglas que marca la sociedad, nada más. Entonces, en el caso de los efectos que pueda tener, más bien son anímicos, porque reales consideremos que ellos requieren de la mano de obra de otros países, especialmente mano de obra tan calificada como la nuestra, la mexicana, que están preparados, que llegan con estudios a Estados Unidos. Pero no hay que olvidar que durante el periodo de Obama regresaron a más de 2,600,000 personas, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema muy manoseado que nos distrae de los verdaderos problemas que tenemos tanto en México como en Estados Unidos. ¿Cuáles son esos problemas? Yo diría que tendríamos que estar pensando más en ver cómo revertir esa decisión de Trump, que es su decisión y que es libre de hacerla, es aprovechar esta ola, subirnos en ella, porque primero, hizo lo que no había hecho ningún presidente, ubicó a México en el mapa mundial. Mucha gente no sabe de México dónde estamos. Hoy la mayor parte del mundo sabe que México queda al sur de Estados Unidos y pobrecito México, mira cómo le está fastidiando la vida el nuevo gobierno estadounidense. Entonces también recordemos que ellos han ejercido un control acerca de con quién negociamos los mexicanos, ¿sí? Hoy se nos abre un mundo de posibilidades de abrir nuestras fronteras, no solamente
terrestres, sino marítimas a otros mercados europeos y asiáticos. Entonces, en lugar de estar perdiendo tiempo de ver cómo vamos a renegociar el Tratado de Libre Comercio, era para que un equipo alterno al que tiene Videgaray estuviera trabajando esa parte básica y también la parte que a mí me parece sumamente interesante de cómo, si se regresan mexicanos de Estados Unidos, cómo vamos a atenderlos, cómo vamos a proporcionarles condiciones laborales adecuadas, condiciones de vida adecuadas. Entonces, un camino sería traer inversión de otros países, que no tiene que ser Estados Unidos, hacer intercambio comercial con otros países. Entonces, ¿no crees que la economía mexicana depende de los tratados que se tienen con Estados Unidos? No, yo creo que México es mucho más grande que un tratado con Canadá y Estados Unidos. Ahorita, pues, mira, nos resulta más cómodo. Olvídate, mandas tu mercancía por barco a lugares como China, o lo mandas el aguacate a España o a Holanda, que es tan cotizado. Dices, ay, pues se lo mando a Estados Unidos para que en el Super Bowl no les haga falta, ¿no? Entonces, hasta cierto punto resulta cómodo. Ellos nos tienen cautivos y nosotros a ellos, ¿sí? Entonces, creo que es el momento de liberarnos de ataduras, de que si él quiere construir un muro de la orilla del río Bravo, del lado estadounidense, hasta la luna, es su prerrogativa. Pero la nuestra es tomar decisiones que repercutan directamente en nuestra economía, favoreciéndola. ¿Crees que Peña Nieto hizo lo correcto al mandar a Videgaray a hacer a todo esto, hacer todas estas negociaciones sin que tuviera la experiencia que creo que se necesita? Pues mira, yo creo que, como diría Trump de Meryl Streep, que está sobrevalorado, ¿no? En el caso de Meryl Streep, bueno, no está tan sobrevalorada. En el caso de Videgaray, yo creo que México cuenta con negociadores mucho más capacitados, que no necesariamente tienen relación con el yerno preferido del presidente de Estados Unidos, pero que van a pelear por nuestros intereses, más que por una candidatura en el 2018. Entonces, cuando tú pones a un negociador que tiene puesta la cabeza en una posible candidatura presidencial, tiene vicios de origen, la toma de sus decisiones, y está poniendo en juego la soberanía, la economía mexicana. Entonces, creo que fue un error por parte de Peña Nieto de imponernos a Luis Videgaray. Creo que los mexicanos deberíamos de haber sido más enérgicos en que no lo queremos, porque si tú recuerdas, lo que al final terminó de darle el jalón final a Trump para que ganara la elección estadounidense fue su visita a México y todas las tonterías que repitió llegando a Estados Unidos. Entonces fue un espaldarazo que no tiene con qué pagarlo, ni a Peña Nieto ni a Videgaray, y es una pena porque nos llevó entre los pies a todos. ¿Y entonces crees que Peña está desarrollando, en cuanto a este tema, un buen trabajo en general, o podría ser mejor, o no está haciendo nada como se debe? Yo creo que no nos están informando adecuadamente, que ellos siguen temerosos por la forma en que actúa Trump y los exabruptos que tiene, que es sumamente, digamos, impredecible, que no se vale que usando esos recursos de la migración y el muro quiera intimidar a los mexicanos y a su gobierno, que siento también que Enrique Peña Nieto pudo haber tomado mejores decisiones. En México existen todavía los funcionarios que negociaron el Tratado de Libre Comercio originalmente, aunado a gente pensante, gente muy preparada, que no está en los círculos de poder, pero que sin embargo pudiera hacer aportaciones muy importantes a esta negociación. Entonces siento que Peña Nieto otra vez lo que hizo fue darle preferencia a sus amigos, a su grupo cercano, dejando a un lado los intereses de toda la nación. Una cosa que te pregunté la semana pasada, Trump le propuso a Peña dice que no sé, no recuerdo muy bien cómo estuvo, pero de mandar las tropas estadounidenses para acabar con la delincuencia. ¿Crees que esa sea una de las, con eso puede acabar el narcotráfico, la delincuencia organizada? No, yo creo que mientras, lo que tendría que hacer Trump es curar a sus enfermos, ¿no? A todos sus adictos primero y adictas. Eso tendrían que trabajar ellos muy fuerte para sanear la salud de los estadounidenses, porque la demanda es altísima de drogas.
Entonces, México tiene un papel afortunado de estar cerca de la mayor economía del mundo, pero también un papel desafortunado porque por aquí cruza la droga que viene de Colombia y de otros lugares, ¿no? Y otra que se produce en México. Entonces, sí resulta muy triste que este señor amenace con algo que sabe que no se puede dar en la realidad. ¿Por qué? Porque es violatorio de nuestro territorio, de nuestra soberanía, primero. Segundo, en el momento que él decidiera mandar tropas para combatir a los narcotraficantes, lo único que se va a hacer es arriesgar a sus marines, porque los grupos delictivos en México están muy bien armados, y yo me pondría a pensar, él toma decisiones unilaterales. Aquí no se ha tomado la opinión del ejército mexicano. ¿Tú crees que el ejército mexicano va a permitir algo así? Nunca. Entonces, desde ese punto de vista es impensado, es un alarde, y más le vale que no lo haga, porque entonces aquí va a haber una respuesta mucho más enérgica, y no precisamente del gobierno, va a ser de grupos organizados que no van a estar de acuerdo con esa decisión. Entonces yo lo tomaría como una manera de retar cosas, porque al final lo que le está pasando a Trump es que se le está enredando la pita. O sea, ahora ya no sabe cómo reaccionar, ya anunció que va a legalizar a 11 millones de indocumentados, que va a hacer una serie de medidas que hablan muy distinto de su discurso 2 días antes. Entonces, sí es un señor impredecible, yo me iría con mucha cautela. ¿Crees que llegue el punto en que se les niegue la entrada a los mexicanos y siguen todos estos problemas en Estados Unidos, como se le quieren vetar a los musulmanes? No creo. Mira, los comercios de la franja fronteriza necesitan de los compradores mexicanos, pero les surge. Este diciembre, después de que subió el dólar, el precio del dólar ante el peso, y después del triunfo de Trump, y de todos esos alardes, en diciembre, por ejemplo, tú podías observar los comercios solos. Los mexicanos no fueron a comprar. Mucha mercancía se quedó. Eso está pasando. En Tijuana, acuérdate que hicieron un día de no cruzar y les afectaron muchísimo su economía. Entonces, yo creo que él no le ha medido a las repercusiones reales que tiene sobre la vida de los habitantes. Entonces, te digo, él tiene la libertad de pensar lo que quiera, pero desde la Torre de Trump se ven las cosas muy diferentes a allá caminar por las calles, ¿no? Y no recibir la aceptación popular en su propio país. En cuanto a esto que estás diciendo acerca de que estuvieron solo los comercios, hubo una campaña aquí en México hace unos meses que decía que no compraras nada extranjero, que consumieras todo lo mexicano. ¿Crees que esa es pues una respuesta a lo que está pasando a lo que está pasando con Trump? Digo, porque estas empresas estadounidenses que están en México las traen compañías mexicanas, como Alsea, que trae Starbucks. ¿Qué piensas acerca de eso? ¿Es bueno, es malo? No, ni siquiera se debería de pensar. Yo creo que, mira, para quienes vivimos antes del Tratado de Libre Comercio en México y sufríamos las consecuencias de unas medidas proteccionistas de nuestros productores y de nuestros empresarios, que desafortunadamente eran poco solidarios con la gente. Yo recuerdo perfecto cuando se ponían a esconder la pasta de dientes y el papel de baño y el azúcar. Estoy hablando de los 80, finales de los 70. ¿Para qué? Para presionar al gobierno, que como tenía controlados los precios de estos productos, los liberara. Sí, y no les importaba lo que la gente sintiera. Y eran mexicanos, empresarios mexicanos, abusando de nosotros, sus propios connacionales. Entonces, creo que es una medida que no sirve de gran cosa. Afortunadamente, yo estoy de acuerdo con la firma del Tratado de Libre Comercio. Creo que nos dio la oportunidad a los mexicanos de no estar encerrados en una burbuja. Somos parte del mundo. Vamos a aprovechar el empujón que nos está dando Trump para posicionarnos aún más de otros mercados y de abrir nuestras fronteras marítimas a otros países. Creo que es necesario, urge hacerlo y pues a darle, o sea, a trabajar en eso. Pero para eso necesitamos infraestructura portuaria, carreteras en buenas condiciones, buen transporte. Hay que trabajar en eso, o sea, en lugar de estar perdiendo el tiempo en discutir si va o no va a deportar a millones de mexicanos, si va o no a poner el muro hasta el cielo, o sea, esas son cosas que a nosotros no nos deberían estar quitando el sueño. Deberíamos estar ocupados
en cómo vamos a enfrentar las posibles repercusiones de algo así, ¿no? Y ya por último, si tuvieras a Donald Trump aquí enfrente, ¿qué le dirías? Pues por un lado, fíjate que le diría que a mí me gustaría tener un presidente como él, que defendiera los intereses de México de esa manera, con esa rabia, con ese coraje que lo hace. Le daría las gracias porque nos unió en contra de él, ¿sí? Y en contra de un gobierno pusilánime como el que tenemos en México. Le diría que le agradezco atreverse a hablar de cosas que están soterradas en Estados Unidos, acerca, por ejemplo, del papel de la ONU, que en realidad no resuelve gran cosa. Seguimos viendo guerras y él no pone esa organización, él dice que es un club, no pone solución a los problemas del mundo, o sea, cuestiona su papel y lo veo bien. Estoy absolutamente en desacuerdo con su manera de tratar a las mujeres, su lenguaje vulgar hacia las mujeres, pero en cierta forma también yo creo que nos ha ubicado, ¿no? Acerca de quiénes somos, el papel que jugamos en relación a Estados Unidos y cómo por comodidad hemos permanecido así a expensas de lo que ellos decidan. Ya no. O sea, este momento es para romper cadenas, y cadenas mentales y cadenas físicas, echarle para adelante, buscar otras alternativas. Y él nos dio esa oportunidad. Entonces, por ese lado hay que agradecérselo. Y ya así para cerrar, en un par de años que termine el gobierno de Peña Nieto, va a seguir el gobierno de Donald Trump. Si no se resuelve nada en estos par de años, son las elecciones y gane Andrés Manuel o gane quien gane, ¿crees que el próximo gobierno pueda resolver lo que no se pudo resolver durante estos 2 años, o crees que vaya a empeorar tal vez la situación hasta que salga el presidente Trump del poder? Yo creo que si Trump quiere permanecer en el cargo, va a tener que bajarle 2 rayitas a su discurso agresivo. Ha encontrado mucha resistencia por parte de gente de su propio partido. Cuando él empiece a afectar los intereses legales e ilegales de su país, ahí es donde va a tener que recomponer la forma de ver el mundo y de actuar sobre él. Esa es mi opinión. En cuanto al gobierno que pudiera emanar del próximo año aquí en México, yo, aunque se dice que Andrés Manuel lleva las preferencias y todo esto, ya lo hemos visto 2 veces, y quién nos dice que no pueda pasar otra tercera. Yo preferiría irme cautelosa por ese lado y esperar a que el resto de los partidos políticos y algún independiente surja para el proceso del 2018. Sobre esa base, entonces vamos a poder hablar acerca de qué podemos esperar de quien pueda ganar la elección. ¿Por qué? Porque esa persona le va a marcar un ritmo personal al gobierno federal. Entonces, lo que sí es importante es estar pendientes de todos esos movimientos, de cómo se van acomodando las fichas dentro de los partidos políticos y en la posibilidad de un independiente. Entonces, Trump no lo podemos perder de vista. Es como un perro rabioso que no le puedes perder de vista porque te muerde, ¿no? Pero hay que prestarle atención a la política interna mexicana para ver cómo se van a acomodar las fichas y por quién vamos a votar el próximo año. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti por venir hasta acá. ¿De verdad no quieres agua? No.